justamente de este lugar donde se le está dando el último adiós a Miguel Uribe, pero pues lastimosamente comenzamos esta mañana con estos trinos cruzados, no solamente entre los expresidentes Santos y Uribe, sino también desde la cuenta oficial del Centro Democrático en X, en donde pues criticaban un poco la presencia de Juan Manuel Santos allí por haber sido uno de los autores o de los personajes más importantes para realizar el acuerdo de paz entre las FARC y entre el Estado colombiano. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el primer trino que fue publicado por el expresidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe, en donde decía pues básicamente que lamentaba que ahí estuviera el señor Juan Manuel Santos. Decía literalmente: en esta hora de dolor aumenta mi tormento. Ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos, que devolvió el poder a los criminales, y ponía una imagen en blanco y negro de el señor Miguel Uribe. Entonces se notaba, por supuesto, dolor y se notaba rabia. Recuerden ustedes que en este momento el expresidente Álvaro Uribe se encuentra en casa por cárcel después de una condena de primera instancia. Estamos esperando una segunda instancia, pero por ahora no puede salir de su residencia en Río Negro. 12 años, pues está ahí. Y justo le contestaba Ana Cristina Juan Manuel Santos, que decía: expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy más que nunca el país necesita grandeza y ejemplo de ambos. Y le vuelve a contestar el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo siguiente: no sea hipócrita, que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel, que usted tiene bastante culpa, y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo, usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht. Y en esa línea va el cruce de mensajes, Ana Cristina, entre los dos exmandatarios, en medio de los llamados de unión, de reconciliación, de amor y de justicia que hace la principal afectada por este fallecimiento, que es María Claudia Tarazona, la viuda, la esposa de Miguel Uribe. Sí, este es un homenaje que el expresidente Santos y su esposa María Clemencia le querían rendir a Miguel Uribe. Dentro de las diferencias políticas, pues es que hay unas formas y siguen, digamos, los sentimientos que son muy humanos, y dentro de eso pues es verdaderamente lamentable que el expresidente Uribe pues esté con esto. La pregunta que yo me hago es, ¿las personas que están en casa por cárcel pueden estar con redes sociales abiertas? Es decir, este expresidente puede estar trinando. Ayer creo que hizo un live, me parece. Este tipo de cosas están autorizadas. Yo sé que fue condenado en primera instancia, pero el señor está en una sanción de casa por cárcel, y eso tiene unas normas. Solamente me pregunto si tiene autorización de hacer este tipo de, pues digamos, de manifestaciones públicas por redes sociales, si tiene ese tipo de autorización. A ver, a propósito de lo que está contestando o está escribiendo el expresidente Uribe, además acongojado, triste, afligido por la muerte, por el magnicidio, por el asesinato, por el crimen de uno de sus pupilos, una persona en la que el doctor Uribe creyó firmemente desde un comienzo. De hecho, lo puso a encabezar la lista del Centro Democrático, era uno de sus precandidatos en el partido del Centro Democrático para ser presidente, y le tenía un gran afecto a él y a su familia. Eso es de público conocimiento. Lo otro son el tono en el que está escribiendo el presidente Uribe, repito, por su dolor y por las circunstancias que está viviendo. El expresidente Uribe no está condenado en firme. El expresidente Uribe está condenado en primera instancia. La pérdida de los derechos se da cuando la condena queda en firme. Por lo tanto, el expresidente Uribe puede, creo yo, que puede hacer ese tipo de manifestaciones y de expresar su dolor como lo siente. El dolor es íntimo y de tal manera se expresa. Entonces yo creo que lo que está haciendo ahora es nada más que expresando su dolor y su tristeza. Y lo que tiene que ver con el presidente Santos es de público conocimiento también que el expresidente Uribe no acompañó ese diálogo, esos diálogos y esas conversaciones, esa negociación con las FARC. Y no solamente fue el expresidente Uribe el que no acompañó esos diálogos con las FARC, sino que más de la mitad del país a la hora de votar en el plebiscito votó en contra de la manera como se había negociado con las FARC, no contra la paz, como comenzaron a crear la narrativa de que se había votado contra la paz. No se votó contra la paz, se votó contra la manera como
cómo se negoció con una organización narcotraficante, porque el país supo, por información que se conoció durante mucho tiempo, que las FARC tenían negocios con el narcotráfico. De tal manera que yo sí creo que esa expresión de ahora del presidente Uribe, del expresidente Uribe, en medio de su dolor, tiene esa connotación y tiene ese contexto que el expresidente Uribe en su momento se manifestó en contra de la manera como se negoció con las FARC. Y no solamente fue el expresidente Uribe, muchas personas hicimos observaciones de esa negociación porque tenía el componente del narcotráfico que no fue considerado nunca a la hora de la negociación. Oscar, entonces me parece que eso también es bueno tenerlo presente a la hora de contextualizar lo que está ocurriendo. Pero la discusión no es esa, porque sobre el plebiscito el país demoró 5 o 6 años debatiendo sobre eso, y es que yo creo que la discusión no es esa. Hablar sobre eso precisamente es la página pegada en la que muchas no quieren saltar, y el momento es muy especial y es muy es dramático, es difícil, para que esto precisamente se abra esta torta en medio de que el cadáver sigue tibio. Perdónenme perdónenme que le diga así, es decir, y yo entiendo el dolor, pero se supone, y lo dice, comparto las palabras del doctor El Haj, se supone que los dirigentes son mucho mejor que el promedio de los ciudadanos y por eso dirigen poder, presupuesto, ideas, etcétera. No sé, ayer el Centro Democrático, hablando de Odebrecht, yo no digo, a lo mejor Santos sí está untado con Odebrecht, no lo sé, puede ser, pero es que también hubo un precandidato con un audio en el que se ve nítido que estaba untado con Odebrecht, como el señor Zuluaga. Pues también ellos están untados en eso. Entonces, y el otro puede decir, no, ustedes también, ¿y cuándo paramos? En medio que el cadáver, pues, repito, se murió hace 24 horas, me parece que no es el momento, y nadie pretende que Santos y Uribe se den un abrazo fraterno, pero me parece que no se trataba de ahorita de sacar esto así. Y usted lo menciona, estamos como en una página pegada en donde cuando se habla de una cosa, ahí mismo se habla de la otra, como lo acaba de decir Oscar, no, es que se votó por el plebiscito, el 50% dijo no, se negoció con narcoterroristas, y los otros pues obviamente tienen sus argumentos, y en esa no las pasamos, no solamente después del acuerdo de paz, sino antes, durante la violencia, cuando se mataban entre liberales y conservadores, cuando estaban las FARC y los paramilitares, y así es nuestra historia. Y usted, Oscar, habla de unos sentimientos, de unas emociones, entre ellos el dolor que expresa el expresidente Álvaro Uribe, pero ahí también hay tristeza, hay también otro tipo de emociones. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar a las personas que están conectadas, estoy viendo la portada del Espectador que dice desesperanza, que es otra emoción, y está la foto grande de Miguel Uribe a blanco y negro, y todo esto que estamos hablando, que estamos trayendo aquí a colación, me hizo recordar un libro que se llama El país de las emociones tristes. Lo escribió Mauricio Gómez Villegas hace unos 5 o 6 años ya, y básicamente lo que dice es que los países son como las personas que tienen emociones, se debaten entre emociones positivas y entre emociones negativas. Mauricio García Villegas pues dice que en nuestro país han primado esas emociones tristes, que son el odio, la venganza, el miedo a reconocer al otro, y por eso hemos fracasado en tantos intentos por un progreso social. Y él está justamente con nosotros. Mauricio, gracias por atendernos. Además de escritor, pues es doctor en ciencia política por la Universidad Católica de Lovaina, doctor honoris causa por la Escuela Normal Superior de París, Saclay, profesor asociado a la Universidad de Wisconsin, investigador, mejor dicho, tiene todos los criterios para hablarnos sobre estos temas. Y en este libro usted nos da una forma de entender el conflicto colombiano constante, la violencia constante, porque a veces dice, ¿por qué no podemos salir de estos ciclos de violencia? ¿Cuál es esta teoría que usted expone en este libro? Buenos días para usted. No le estoy escuchando bien. Lo veo perfectamente y no le escucho bien. Mientras logramos conectarlo, deme un segundito, le sigo contando. Es la señal de la llamada. Es la señal de la llamada. Pero a mí me llama mucho la atención porque a veces nosotros nos preguntamos desde diferentes esferas, desde diferentes disciplinas, desde la política, desde la economía, ¿qué pasa en Colombia para que estemos repitiendo estos ciclos de violencia y no salgamos de ellos? Y me parece pues muy atractiva la teoría o la hipótesis que él pone sobre la mesa, obviamente pues con sus estudios de doctorado, en donde dice es que estamos metidos en emociones negativas y eso no nos permite salir, Sebastián, de estos ciclos de violencia en los que estamos constantemente. Y seguramente en cada etapa diferente, no sé si él estará de acuerdo, hay diferentes gasolinas de la violencia, ¿no? En los 80s de pronto era otras razones también políticas, el sistema político era bipartidista, cerrado. Hoy en día
lo del narcotráfico y la minería ilegal de oro es innegable, entonces seguimos atrapados, pero a lo mejor cada etapa, Jennifer, tiene como unos motores y una gasolina que asusan la violencia. Hace un tiempo yo entrevistaba a Diana Uribe, pues ustedes la conocen, es una historiadora, y ella más o menos enfocaba el tema de los dolores de los países hacia el mismo lugar. Cuando un país no sana sus dolores, pues de una u otra forma tiende a vivir estos ciclos de violencia repetitivos. Me pregunto yo, Ana Cristina, si nosotros como país no hemos sanado estos dolores que nos han carcomido durante tantas décadas y por eso pues no logramos ningún progreso social. Sí, lo que pasa, Jennifer, es que nosotros creo que todavía estamos en el proceso de la construcción de lo que es una nación. Seguimos en ese proceso de construcción y por eso nos cuesta tanto aceptar las diferencias, por eso nos cuesta tanto oír a alguien que piensa distinto a nosotros, y las emociones, esas emociones dejan, son predominantes en el discurso político, y esas emociones precisamente son las que de muchas maneras pues han evitado que haya procesos de reconciliación que vengan desde el centro de la sociedad, es decir, que la misma sociedad entienda que estamos hablando entre iguales y que en la medida en que nos miremos como iguales, pues podemos llegar a consensos mínimos. No tenemos que ser homogéneos ni pensar igual, pero llegar a unos consensos mínimos. Y una de las partes que más me llama la atención de la teoría de Mauricio García es que dice que en Colombia ha habido un resentimiento que está vinculado al miedo y al desconocimiento del otro. A mí eso me parece muy válido porque generalmente cuando uno tiene ese resentimiento, si a otra persona no se ha dado la oportunidad de conocerlo y de verlo más allá. Entonces yo creo que eso sí es un llamado para que nosotros como ciudadanos y como colombianos pues nos atrevamos a mirar más allá de simplemente pensamientos políticos y mirar que detrás de ese pensamiento, de esa idea política, pues hay una persona pues como uno también que piensa diferente. Sí, no verlo como un igual, que al final el Estado de Derecho se construye entre personas que son iguales ante la ley, que son moralmente iguales. Y pensaba ahorita que hablábamos un poco del proceso de paz, que sale a colación este tema otra vez, que fallidamente pues un sector de la sociedad, Jennifer, no se vio representada en la JEP y en el proceso de paz, y eso a lo mejor fue una oportunidad perdida o no aprovechada del todo, que todos nos teníamos que ver representados en un proceso de paz transicional y bueno, a algunos les gustó, a otros no. Pero mire, es que acá cuando hablamos de la proceso de paz, un acuerdo de paz, un proceso de paz, una paz positiva y negativa, como la mencionaba Johan Galtung, que es un teórico de temas de conflicto y paz, no se logra en un periodo presidencial, es un proceso y es un proceso largo. Por eso se hablaba de una implementación pues larga en la historia. Santos dejó las bases, dejó el acuerdo, dejó los puntos después de una negociación larga, pero eso tenía que implementarse por el presidente siguiente, que era Iván Duque, y por el siguiente, que es Gustavo Petro. Y lastimosamente ninguno de los dos han estado a la altura de la implementación, ya sea por el tema simbólico, que es muy importante, porque los dos han desdeñado del proceso de paz. Cada uno pues le puso el apellido a su paz, la quiso transformar, pero realmente en el plano simbólico creo que ninguno de los dos ha sido lo suficientemente coherente. Ana Cristina, que quiere comentar en este tema, y yo creo que por eso tampoco ha funcionado. Sí, pero hay que decir, Jennifer, que por ejemplo en el gobierno de Iván Duque, pese a que Iván Duque le dio hasta con el balde al proceso de paz, porque le puso las objeciones a la JEP, hizo todo lo posible por destruirlo. Tuvo un comisionado de paz que fue Emilio Archila, que vea usted, Emilio Archila cumplió. Emilio Archila sí se dio la pera por el proceso de paz dentro de un gobierno que no comulgaba con el proceso de paz, y sin embargo Emilio Archila, lo que era sus compromisos con los firmantes, los compromisos que tenía de rendirle cuentas a la JEP, todo esto el señor Emilio Archila lo cumplía. Entonces uno se pone a mirar, y usted mira ahora en el gobierno de Gustavo Petro, y uno se da cuenta que hay funcionarios que están completamente comprometidos, pero otros que no les importa. Si uno mira la Agencia para la Reconciliación, por ejemplo, la doctora Alejandra Miller, que está a la cabeza, está muy comprometida, pero hay otros que no, porque entonces está la paz total, por ponerla encima de la paz como si fuera una competencia. O sea, se tomó como si la paz total fuera una competencia de la paz de La Habana, cuando no supieron entender que es que la paz de La Habana era el precedente para la paz total. ¿Quién va a firmar otro proceso de paz si no hay un proceso de paz primero que se pudo implementar? Entonces es lamentable que otra vez volvamos
vamos a reiniciar este proceso de polarización, y yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a Miguel Uribe es precisamente tener y lo decía esta mañana Monseñor en estos micrófonos de Blue Radio, tener un lenguaje que nos acerque y nos permita hacer consensos. Jennifer, yo vuelvo a hacer el comentario que le hice ayer. Yo escuchándolos a ustedes desde afuera y comparando con situaciones en Venezuela o en Panamá, sin demeritar obviamente que la de Colombia es muy diferente a la de estos países, vuelvo a decir que es la justicia. Mientras no exista una justicia verdadera, mientras exista impunidad, mientras quienes deben pagar por sus crímenes no estén tras las rejas, pues esa sensación va a estar sitiada y se va a poder vivir y palpar en la sociedad. Y no hablo necesariamente de un tema militar, hablo también de un tema de corrupción, desde lo más pequeño hasta lo más alto. Para mí todo recae en la justicia. Mientras no exista justicia, mientras algunos estén campañándose con libertad a pesar de los crímenes que han hecho, ese dolor va a seguir en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad está amén de que el órgano judicial, de que esa estatua ciega, pues no ha cumplido con su rol. Pues es una parte muy importante, y lo mencionaba María Claudia Tarazona también. Si no hay justicia hay impunidad, y si hay impunidad pues hay rabia y hay ganas de venganza, y por eso volvemos a hablar de las emociones con